Muchas gracias, señora presidenta. Yo, señor Cuevas, lamentablemente no comparto su opinión. Nosotros tenemos una bien distinta. Para acusar de algo a alguien hay que tener pruebas. Yo creo que tenemos pruebas suficientes para poder acusar al Gobierno de La Rioja de varias cuestiones. En primer lugar, relacionadas con este asunto. En primer lugar, de impericia. Ustedes avalaron un proyecto en el año 2003, lo aprobaron el 25 de noviembre del 2003, lo incluyeron en su plan de abastecimiento para la comunidad autónoma y lo trasladaron al Gobierno de España. Y ese proyecto, como digo, pues creo que tenía algunos problemas de impericia, ¿no? Creo que se dimensionó mal, creo que comenzaron ustedes a trabajar por el tejado, realizando una serie de infraestructuras que dependían de una fuente de agua que finalmente no se ha revelado como lo suficientemente solvente como para abastecer a todo el sistema y, por tanto, se jugaron todo a una sola carta. También creo que se les puede acusar de despilfarro, porque esta obra, que en un principio estaba presupuestada en 21 millones de euros, en la última ocasión en la que tuvimos la posibilidad de hablar con el consejero Nagore en este Parlamento, ya nos habló de 25 millones. Le hablo del año 2012. Desconozco a este punto cuál es la cantidad que se ha invertido. Por lo tanto, se puede hablar de despilfarro. También, señor Cuevas, se les puede acusar de incompetencia, porque en 16 años no han sido capaces de terminar este proyecto. 16 años desde que se impulsó por parte del Gobierno de La Rioja. Y lo más grave, yo creo que también se les puede acusar de irresponsabilidad, porque estamos hablando de un bien básico, estamos hablando del agua de boca, estamos hablando de que hay medio centenar de localidades en el Valle de Loja que en ocasiones han tenido o pueden tener problemas en cuanto a ese bien esencial como es el agua. Y me parece muy irresponsable por parte de un Gobierno que no garantice algo tan básico como eso. Por nuestra parte, hemos solicitado la comparecencia del señor Nagore como consejero en la rama de obras hidráulicas y también de su director general de política local, el señor Bengoa. Y la verdad es que esta solicitud hace más de un mes que la hemos formulado a la Cámara. De momento no se sabe. Hoy estamos al día que estamos. Entendemos que se puede demorar bastante. Nos parece un tema lo suficientemente importante y grave como para que ya hubiese comparecido el señor Nagore. Y también he de decirle que nos han denegado la comparecencia de su director general de política local. Yo, señor Cuevas, se me acaba el tiempo, lo que le pediría es que hagan algo. Y que ese algo no sea echar la culpa a los demás, porque ustedes son los responsables y suya es la responsabilidad. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría. Muchas gracias, señora presidenta. Fíjese, señor Cuevas, lo bien que lo tenían pensado, que 16 años después estamos hablando de qué hay que hacer para que ese sistema pueda funcionar, porque lo primero era estar en la certeza de que ese pozo podía dar el abastecimiento suficiente. Su excusa de que perforar un acuífero superficial para llegar a uno inferior puede mezclar ambas cosas y hacer que se seque un río es bastante endeble. Eso es como si queremos perforar una bolsa de petróleo y porque encima hay una capa de agua nos va a salir el agua mezclada con el petróleo. No, se baja un tubo hasta abajo y no se afecta para nada a la capa superficial del agua y sí a la inferior. Sí, eso ya se lo digo yo que es así. En cualquier caso, en este asunto de las presas, ustedes han pecado de una ocultación de nocturnidad y de alevosía, porque, mire, nosotros pedimos la comparecencia del señor Nagore en comisión el 28 de diciembre del 2012 y para entonces el Gobierno de La Rioja ya había encargado un proyecto de alternativas para construir un embalse en la cabecera de Loja. Sin embargo, en esa comisión no se nos dijo ni palabra y fue solamente para tratar este tema, no hablamos de otra cosa. ¿Y por qué no se nos dijo ni palabra si ya estaba el proyecto medio redactado? Pues porque no les interesaba que se conociera esa posibilidad. Es evidente, no hay más que mirar las fechas de los proyectos y se ve que cuando el consejero compareció ya estaba el proyecto encargado. ¿Y por qué lo han ocultado? ¿Por qué no se lo han dicho a nadie? ¿Por qué no han hecho partícipes a los ayuntamientos? Porque no les interesaba, tal vez porque estaban en otra situación de mayoría absoluta que ahora no tienen.
A la hora de hablar de hacer un embalse de regulación en cabecera, cada uno tiene su posicionamiento. Nosotros les recuerdo que cuando llegamos al Gobierno con José Ignacio Pérez Sáenz, echamos para atrás un proyecto que existía de construir una presa en Posadas. Es decir, que no somos sospechosos de amigos de las presas, pero las presas no necesariamente han de ser negativas. Puede haber algunas que sean positivas y necesarias. Lo que sí que es necesario es llegar a un estudio por el cual nos diga la idoneidad de esa presa, de si hace falta o no, y antes mirar otras alternativas. Ustedes no han mirado ninguna, han presentado directamente la del pantano, se han encontrado con varias circunstancias, una de ellas que me sorprende de manera, y es que su propio director general, parte de un Gobierno, se haya posicionado en contra de un proyecto que defendía el propio Gobierno. Esto antes, desde luego, no pasaba. Con el señor Pedro Sanz no hubiese pasado. Y de pasar no estaría el señor Bengoa de director general del Gobierno de La Rioja. Pero bueno, eso son cuestiones internas suyas y de su Gobierno, que ustedes sabrán cómo manejan a sus propios directores generales. Pero en cualquier caso, yo entiendo que es posible hacer partícipe a la sociedad ante una alternativa de estas características, ante un embalse que puede tener un impacto. Ustedes han optado por construir una presa en el Valle de Urdanta. Bien, puede ser una solución, puede no serla. De momento, creo que la solución va a tardar en llegar y, mientras tanto, esos pueblos van a seguir sin abastecimiento. Por lo tanto, tal vez tendrían que empezar a pensar en algunas otras alternativas. Yo lo que les pediría, y le pediría al señor Nagore, que no está presente, y ustedes se lo trasladen, es que hagan partícipes a los grupos de esta Cámara y al resto de la sociedad en buscar alternativas, porque ustedes han dejado manifiestamente claro que han sido incapaces de presentar un proyecto viable para dar agua de boca al sistema del Oja y, por lo tanto, habrá que ser imaginativos y buscar otro tipo de alternativas. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señoría.